Listen, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hasta que ingresen sus compañeros o si no ingresan, bueno, ojalá vean el video porque se sube a la plataforma para que puedan igualarse. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a terminar de ver un temita que estaba pendiente de química y también a la vez hacer un pequeño repaso o bueno, un cuestionario para el examen quimestral. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos faltaba ver o qué les puedo tomar ya en el último tema, perdón, prueba, examen quimestral del segundo quimestre? Vamos al libro de química, ¿ok? Y lo que estábamos viendo era estequiometría, reactivos limitantes, reactivo en exceso. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para poder ir resolviendo estos ejercicios? Lo primero y lo más importante que necesitamos es ir dominando o necesitan dominar estas tres cosas, por lo cual, bueno, no va a ser como preguntas en sí, pero van a estar dentro del examen. Es poder dominar para que puedan pasar al siguiente año la transformación de gramos a moles y de moles a átomos o moléculas, dependiendo, átomos o moléculas. Entonces, esto yo necesito que usted domine, que sepa cómo se transforma eh, cada uno de estos. Entonces, hay varias formas de hacer. La forma más sencilla de la que vimos durante este año es mediante factores de conversión. Y es lo que más se utiliza también, el libro utiliza ese método y la mayoría de químicos o personas que estudian la química usan este método, factores de conversión. ¿Qué se usa o qué necesita para hacer factores de conversión? Lo que necesita usted principalmente para hacer factores de conversión es una equivalencia. Por ejemplo, las equivalencias de la... Comenzamos con átomos. Átomos. Si yo estoy trabajando con átomos y quiero transformar de gramos a mol, necesito, ya, de gramos a mol, necesito ¿qué? Necesito encontrar o saber la masa atómica. ¿Dónde encuentro esto? O me memorizo. ¿Qué necesitan? De ley necesita la tabla periódica. O en este sentido contrario, si quieres de mol a gramos, igual. Necesita la masa atómica, que también se mide en gramos por mol. Antes de pasar de esto, y porque es bastante importante esta parte, supongamos que el oxígeno tiene 16 gramos por mol. ¿Cómo hago que esto se transforme en una equivalencia? Porque así como está, no me podría servir del todo. O si quieren ponerle, dice, pero profe, esto también puedo ponerle como una fracción vertical. Es verdad, yo puedo ponerle 16 gramos y aquí puedo ponerle mol. Claro, y recordar que aquí, como no hay nada, como en matemáticas, como no hay nada, ¿qué número estaría ahí? Estaría el 16. Entonces ya está también transformado en su factor de conversión. Aquí solo multiplican, por ejemplo, si a usted le piden transformar suponiendo ya, le piden transformar 52 gramos de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Que como usted ya tiene el factor de conversión, bueno, aquí no tendría tanto, estaría al revés, el factor de conversión tendría que poner, estaría mal esto, sería un mol arriba y 16 abajo. Siempre debe estar en el sentido contrario a la G. O sea, aquí me quedaría así. Se va G con G y hago los procedimientos. Pero bueno, a lo que quería llegar, cuando usted tiene gramos por mol, siempre la parte de abajo está acompañado del 1, entonces me quedaría un mol es igual a 16 gramos y la parte de arriba no le toco, dejo idéntico, vean, tal como está. Y dependiendo del elemento, por ejemplo, otro elemento que me acuerdo, creo que es el carbono, es 12 gramos por mol. O sea, aquí cómo me quedaría, que un mol es igual a 12 gramos. Sí, entonces eso, pilas, ya fuimos practicando, pero tienen que seguirse acordando para las pruebas. Eso con respecto al gramos mol, luego necesitamos hacer de mol a átomos, para eso necesitan acordarse del número de Avogadro, pero ahí sí, sí, yo me equivoqué la primera vez que les di, entonces para no equivocarnos ni ustedes ni yo, siempre tengan anotado en su tabla periódica o tengan eh, en un papelito de notas para que no se les olvide, porque como me sucedió a mí,
que les di mal el número y se puede complicar. La equivalencia es que un mol de cualquier sustancia, de cualquier átomo, de cualquier molécula, es igual a 6,022 por 10 a la 23. Y eso, como les dije, dependiendo de lo que estemos trabajando, podemos poner, por ejemplo, átomos o moléculas. Por lo general, hoy en día nosotros vamos a trabajar con moléculas, ¿sí? Pilas. Entonces, esto ténganle a mano siempre copiado en su tabla periódica para que no se le complique. Y por último, para las transformaciones de esto, no creo que necesitemos más. A ver, átomos, no. Y si yo necesito hacer una transformación larga, por ejemplo, si yo necesito llevar de gramos a átomos o a moléculas, entonces no me tengo que complicar, simplemente tengo que hacer tres procedimientos. Es decir, primero sería de gramos a mol, y ahí sí de mol a átomos. O sea, como que aumento un paso más, pero usted ya conoce esta equivalencia, usted ya conoce el procedimiento, ¿sí? Solamente que aumento un paso más, transformar de gramos a mol. Listo, eso sería entonces como el primer repaso que va a necesitar de ley para el tema que de estequiometría, ¿sí? Ok, preguntas, ¿no? Ok, entonces No. vamos. Listo, entonces balanceo de ecuaciones químicas. Esa va a ser la primera cosa a evaluar el día, bueno, el día del examen que tengamos. Indicaciones para el día de la prueba. Voy a escribir aquí para que sus compañeros vean, a veces no solo vean un video y no. Indicaciones más que los temas al inicio. Vamos, química, química. Ok, segundo. Eh, Indicaciones. La primera cosa que usted necesita llevar, bueno, si no lleva, no pasa nada, pero es de vital importancia. Indicaciones, tabla periódica, ¿ya? Actualizado la que tengan. No se va a poder compartir tablas periódicas con sus amigos o amigas o compañeros. Si usted comparte o le pasan a usted una tabla periódica, yo le voy a tomar como intento de copia. Estoy advirtiendo desde ahora. Sí, igual sus compañeros ese día le voy a mencionar antes de iniciar la clase, pero para que sepa, su propia tabla periódica puede ser en físico, puede sacar una copia, puede hacer usted mismo si es que desea, pero lo más importante, no acepto o no, no va a hacer uso, no acepto, voy a poner, no acepto el uso de los celulares. Ya, eso recalco porque la mayoría tiene su tabla periódica en el celular y le voy a dar toda esta semana. Usted debería haber tenido ya desde el inicio del año lectivo su tabla periódica, pero nada de celulares y calculadoras. Puede ir, como le digo, sin ninguno de estos materiales, pero se le va a hacer casi imposible saber o resolver ejercicios si no tiene a mano lo que le acabo de mencionar. ¿Qué calculadoras puede conseguirse? La que usted desee, que no sea un celular pilas. Puede ser, por ejemplo, la que estaba utilizando yo, que sería esta, una sencilla. Puede utilizar el, una más sencilla. Hay otras que solo hacen las operaciones básicas, cualquiera, ¿sí? Entonces, que sea calculadora, que nada de celulares. Otras indicaciones, no, si llevan cartucheras por ese día, saquen o consigan, perdón, si tiene cartuchera, la cartuchera en la mochila. Y va a sacar solo lo necesario, lápiz, esfero, regla, y hacer la calculadora, el examen sin la cartuchera, porque ya me las conozco todas, ahí van a estar material de apoyo, ajá, entonces para evitar eso, ¿sí? Evitar el uso de cartucheras. Listo. Preguntas con respecto a las indicaciones. Y por último, el, las pruebas o los exámenes, ¿ya? Resueltos a lápiz no tienen, ¿ya? No tienen opción a reclamos. ¿Por qué? Porque como van a ser también teórica, suele, no digo que vaya a pasar, pero suele darse el caso que como hacen a lápiz, pueden cambiar un verdadero por un falso por un verdadero, entonces no voy a aceptar con hecho a lápiz. Ya tal vez los ejercicios pueden hacerlo a lápiz, pero la mayoría de teorías no. Y las que hacen con esfero,
no deben tener o evitar el uso del corrector. Entonces, ya con eso estamos para que digan, profes, que no sabía o algo, ahí están las indicaciones. Estas son las indicaciones de química, para el examen de química. ¿Preguntas con respecto a esto? No, listo. No, listo. Entonces, ahora sí vamos con los temas. Estas son solo indicaciones. Los temas van a ir solo todos los temas de la unidad 2. ¿Ya? Entonces pongamos primerito, tema, perdón, todos los temas de la unidad 2. Pero como tenemos nosotros todavía tiempo y todo lo demás, vamos a ir desglosando, perdón, dos, cada uno de ellos y si necesitan alguna sugerencia o algo, les puedo ayudar para que puedan dar una buena prueba. Vamos a tener la siguiente estructura en la prueba. Vamos a tener unas 5 preguntas, ¿ya? 3 preguntas teóricas, ¿ya? Es decir, va a ser verdadero o falso, complete, defina, de un ejemplo, semejanza, ¿sí? Entonces, 3 teóricas y 2 preguntas de prácticas o de ejercicios que se le conocen, es decir, por ejemplo, de estequiometría, bueno, de ese estilo. Ok, entonces eso como la estructura para que más o menos ya vaya teniendo en consideración. Y con dicho eso, vamos ahora sí a los temas. El primer tema, como les había mencionado, balanceo de ecuaciones químicas, lo más importante es, por ejemplo, yo sé poner de pregunta aquí, eh, se le llama ecuación química o verdadero y falso a a- se denota por ecuaciones químicas, por reacciones químicas, a lo empleado en química o a lo empleado en la materia, pues, se puede decir o algo ya. Entonces aquí la respuesta es reacciones químicas. Todo esto que está al inicio es de vital importancia para que anote, porque eso va de ley. Más esto también, lo que dice reactivos y productos, ¿ya? Pilas de reactivos y productos. También existe, y se ve en primer año de bachillerato, una reacción diferente, pero esta es la más común. Los reactivos están antes de la flecha y los productos están después de la flecha. Pilas con eso entonces. ¿Por qué es importante esto? Porque con esto yo necesito, o yo sé, usted si controla o sabe para estequiometría, porque vamos a hacer ejercicios de ese caso. Aquí está un ejemplo tradicional, se puede decir, pero no siempre se da de esta manera. A veces yo puedo tener, y eso vamos a ver en algunos ejercicios de estequiometría, yo puedo tener 3 productos, perdón, 3 reactivos y solo un producto. Por ejemplo, yo puedo tener bromo, puedo tener oxígeno y puedo tener hidrógeno. Puedo mezclar todo esto y obtener ácido brómico. ¿Ya? Que es un elemento, que es un compuesto que existe en la naturaleza y todo, pero vean, en este caso yo tengo 3 reactivos y aquí tengo un solo producto. ¿Cómo identifico? Y eso necesito que se memorice para el día del examen. ¿Cómo usted identifica cuántos reactivos o cuántos productos tiene? Siempre están separados por el signo más, siempre, ¿ya? Entonces aquí tengo 3 y aquí tengo solamente uno, pero el más tradicional y por lo tanto ha puesto el libro es el que tiene dos reactivos y 2 productos, pero no significa que sí exista solo eso. Listo, luego pasamos a la ley de la conservación de la materia. Sí, entonces esto necesito que se aprenda, lo importantísimo. Así mismo puedo pedir que señale que verdadero o falso. ¿Qué dice la ley de la conservación de la materia? Materia o masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. En física ven algo similar. La energía es en cambio en física. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso con respecto a ese tema. Y por último, bueno, veamos qué más. De aquí, como les decía, esta parte de ejercicios no es tan importante. Y hay, esto sí, esto de aquí primerito, ¿cómo se llama este método? Por ejemplo, yo le puedo poner el método estudiado durante el año lectivo para el balanceo de ecuaciones químicas, se llama o se conoce como, se puede poner método algebraico, método del tanteo, método de suma y resta, y así algunos distractores se llaman bueno, en las pruebas. Entonces, la respuesta aquí es método del tanteo. Y el método del tanteo consiste en seguir un determinado orden para que nos salga bien la respuesta. O sea, no necesitamos hacernos líos.
no nos dice que obligatoriamente sigamos esos pasos, pero es lo más conveniente. ¿Cuál es bueno, el procedimiento? Metales, no metales, bueno, eso, aniones, por lo general aniones ya se ven en química avanzada, aquí no, sería metales, no metales, hidrógenos y ya al final oxígenos. Y aquí está, bueno, dice, se ven los metales al lado izquierdo, al lado derecho. Ah, eso también, por favor, en el balanceo de ecuaciones químicas, déjeme ver dónde está, o si está por aquí. Mm, bueno, esto podría ser una, para que puedan guiarse, pero lo que yo necesito aquí, eh, aquí creo que esta podría ser la parte que pueden señalar para que puedan estudiar. ¿A qué hago referencia? Puedo yo preguntar qué es o cómo balanceamos o qué debemos agregar a una ecuación o una reacción química para balancear. Se llaman coeficientes estequiométricos. Esa sería la respuesta, ¿ya? Estos son. ¿Dónde se ubican los coeficientes estequiométricos? ¿Al inicio, al final o en la mitad, por ejemplo? Puedo poner, ¿ya? Entonces, ¿a dónde se ubican? Se ubican siempre al inicio de qué? Al inicio de la ecuación, de la reacción o de la molécula. ¿En dónde se ubican? Al inicio de la ecuación, al inicio de la reacción o al inicio de la molécula. A ver, pongamos acá. La reacción. La reacción es todo esto, pero muy buena. Justo esto, como les decía, tienen que ir ya dominando en química. En química, por ahora hemos visto tres cosas. La primera, por ejemplo, yo tengo en el agua la siguiente fórmula. Esto de aquí es una molécula. ¿Por qué sé que es una molécula? Porque estoy juntando ya dos átomos. ¿Cuáles son los átomos? Hidrógeno y oxígeno. Yo cuando mezclo, por ejemplo, para formar esta molécula, puedo hacer la siguiente reacción y obtener agua. ¿Ya? Entonces, esto es reacción, esto es molécula. Ahora, cada uno de estos que están separados se llaman igual moléculas, solamente que aquí sería H2O2, pero por ahora no digo, siempre que usted tenga en química, en reacciones químicas, como cultura general, ya, porque eso también si algún rato le pueden tomar, por ejemplo, aquí, eso también estaría mal. Siempre que usted tenga un átomo en química, ya sea al inicio, al final, en cualquier lado, siempre debe estar así, con el subíndice 2. Hasta el día de hoy el ser humano no puede o no tiene átomos. El ser humano no logra distinguir átomos, solo puede distinguir moléculas. Por eso ponemos hidrógeno molecular, oxígeno molecular y esto se llama agua. Sí, pero no, como digo, no quiero que se confundan con los nombres, por eso siempre trato solo con letras. Pero bueno, si usted me dicen o me dicen que los coeficientes estequiométricos se ponen al inicio de la ecuación, significa que iría ahí y no se pone al inicio de la reacción, porque eso afectaría a todo. Es como en matemáticas. Un coeficiente no va al inicio de la ecuación, sino va a dónde? Al lado o al inicio de la molécula, es decir, aquí, justo al ladito. ¿Ya? Entonces, pilas, al ladito de las moléculas, de las partes de la reacción, de la ecuación química. ¿Ya? No, no de la ecuación, no de la reacción, sino de las partes de las moléculas. Ahí van los coeficientes estequiométricos. ¿Y por qué nos sirve o por qué van al inicio? Porque, por ejemplo, si yo tuviera el agua, 10H2O, ya un coeficiente de este estilo, al poner al inicio me indica de que tengo que hacer ¿qué? Una multiplicación a todos los elementos que conforman esta molécula. Es decir, si yo quisiera dejar expresado de otra manera, este elemento de aquí sería lo siguiente. Quedaría H20 o 10. ¿Por qué, profe? Porque aquí lo único que hice es 2 por 10, 20. Y aquí, ¿qué número está escondido? El 1. 1 por 2, 1 por 10, perdón, 10. ¿Sí? Entonces, vean, esta es la forma más habitual. Porque es necesario dejarle así, como quien adelanto, bueno, algo que necesita para esta geometría. ¿Por qué es mejor dejarle así o por qué es recomendable dejar así y no de esta forma? Porque da lo mismo, vean, H3, H2 o H6, porque 2 por 3 da 6. ¿Por qué? Porque con esto yo puedo generar o puedo realizar lo que les decía, las equivalencias de mejor manera. Porque vean, en esta geometría, ¿yo qué puedo suponer? No suponer, yo qué puedo identificar de esta ecuación, de esta que está aquí. Puedo identificar
que 3 moles de hidrógeno producen ¿cuántos moles de agua? Un mol de agua, ¿sí? Vean, por eso es más sencillo dejar como coeficiente estequiométrico que hacer la multiplicación, ¿sí? Por eso es más aconsejable que se deje como coeficiente que en vez de realizar la multiplicación. Pero cualquiera de las dos está bien, ya sea así o sea así, como usted desee. Listo, eso es con respecto a los coeficientes estequiométricos. Vamos a ver qué más tenemos en ese tema. Bueno, eso es lo que les decía de la balanceo de ecuaciones químicas. Este es el más común, pero no es lo que siempre existe en química. En química a veces tenemos más reactivos, más productos. Y pasamos a estequiometría, que esta sí es la mayoría de veces se equivoca y vamos a seguir practicando esto y reactivos limitantes y reactivos en exceso. ¿Qué es estequiometría? Puedo preguntarle a sí mismo en el examen, defina, escriba una característica, pero sobre todo defina. Defina qué es estequiometría. Y aquí está, segundo párrafo. La estequiometría consiste en calcular de manera cuantitativa las reacciones que establecen los productos y los reactivos en el marco de una reacción. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos moles necesito para producir agua, como estamos viendo antes, yo necesito 3, 10, eso es lo que necesito estequiometría. Esto es lo más utilizado en química. ¿Por qué? Porque con eso usted puede hacer, supone, se pone un emprendimiento de químicos, quiere producir cloro en más, vender galones de cloro. Entonces usted necesita para producir cloro saber cuántas cantidades de cloro, de oxígeno y de hidrógeno necesito para formar ese compuesto. Para eso necesita acá hacer los cálculos. Todos esos cálculos se llaman estequiometría. ¿Sí? Pilas. Por lo general, la estequiometría se aconseja que se trabaje ¿en qué? ¿En qué se pide que se trabaje la estequiometría? Se aconseja, no es la única opción, pero se aconseja que se trabaje todo en moles, ¿ya? Pilas, pilas. Eso igual está en su libro, pero estoy dando como un resumen de lo que voy a tomar en el examen. Bueno, entonces ahí está igual lo que les decía, un resumen, pueden pegarse una leidita. Y lo que les decía, vean, sustancia A, sustancia B, peso en A, peso en B, puede ser en moles o usar el número de Avogadro. Vean, justo lo que le mencioné al inicio de la clase. Aquí usted necesita dominar las 3 transformaciones, de gramos a moles y de moles a moléculas, dependiendo de lo que le pida el ejercicio. No porque usted sepa dominar o porque ya haya aprendido o haya dominado, es necesario. No, por eso siempre lea la pregunta. Vas a hacer un ejercicio de estequiometría. Ok, voy a poner uno de los que sé tomar en las pruebas aquí eh, porque si les tomo los del libro, no les va a servir de nada. Preguntas hasta aquí. No ninguna, Lisa. No, listo. Ok, entonces, como les digo, voy a tomarles vamos a hacer uno de estequiometría. Lastimosamente este año se han perdido bastantes clases porque, ok, vean, justo, vamos a hacer justo este. No digo que vaya a tomar este, sino vamos para que vean, antes, últimamente me dicen hasta que exijo más, pero antes exigía la verdad mucho más de lo que estamos. Vamos a hacer este. Dice, balancea la siguiente ecuación química. La estequiometría vamos a hacer la siguiente hora, no se preocupen de eso. Ok, dice H2SO4 más Cu. A ver, H2SO4. Lo que antes yo les pedía a los estudiantes, por ejemplo, aquí era que den hasta los nombres de los compuestos. Hoy en día ya no les pido eso porque más se pierden en los nombres que en netamente lo que necesito, que es que sepan dominar el balanceo. Entonces, comencemos. ¿Cuál sería el metal que debo, metal o no metal? Eso siempre me olvido por estar a veces en ir y venir. Ok, ¿cuál es lo primero que balanceamos? ¿Metal o no metal? Metales. Entonces, ¿qué balanceamos aquí? ¿Cuál es el metal de la ecuación química? Fíjense, usen la tabla periódica. Lo que está a la izquierda son metales, lo que está más a la derecha son
no metales. El cobre, Eso, muy bien. El cobre. ¿Cuántos tengo en los reactivos en la parte izquierda? Mira, es que se dice eh, como estudiantito. 63. No creo que tenga 63. Es 63.54. No, no, eso es el peso atómico. Aquí lo que necesito es solo balancear, o sea, que me queden los mismos Ah, cantidad de átomos. Exacto, pero bueno que se dio, porque eso puede pasarnos una prueba, quién sabe, por a veces. Ajá, pues está bien, entonces decía el cobre, muy bien. Aquí yo tengo uno, y acá tengo uno, igual, que está solo aquí. Está balanceado. Siguiente. El siguiente sería los no metales. El no metal de aquí de todos sería el azufre, que sería este, el S mayúsculo. Aquí tengo uno, uno, aquí tengo dos, uno, dos. dos, porque tendría el uno de Ah, esta sí. molécula y uno de esta. Y como se suma, me quedarían dos. Entonces, para que se balancee, necesito yo aumentar. Ah, y lo que les aconsejo el día del examen, haga en una hoja aparte si desea o haga con lápiz. ¿Por qué? Porque si usted hizo algunos ejercicios en casa, se debe dar cuenta que a veces tiene que borrar estos coeficientes. ¿Sí? Entonces por eso van a estar Sí. manchando a veces. Pero bueno, es un consejo. Listo, entonces al hacer eso, veamos si se igualó. Sería 2 por 1, sí. Entonces ya me quedan 2 en los reactivos y 2 en los productos. Ahora, ¿a cuál me voy? Me voy al hidrógeno, porque los oxígenos van al final. Aquí me quedarían, y usted puede ir haciendo como yo hice, vean. Puede ir haciendo así por partes para que no se pierda. Aquí sería 2 por 4, perdón, 2 por 2, 4. Cuatro. No hay más. Y aquí tengo 2 para balancear, serían, igual, aumento el 2. Me quedaría 2 por 2, 4. Se completó. ¿Afecté los demás? No, los demás no he tocado. Si quiere puede volver a revisar. Cobre, cobre, no siguen siendo los mismos, sigue siendo, no he tocado. Y por último, el oxígeno. Me quedaría 2 por 4, me quedan 8. Aquí vean, como necesito ir sumando en todos, en cada uno de estos aparece el oxígeno, voy sumando. Aquí serían 2 más 4 más 8, más 2, perdón. Si ahora que me doy cuenta, no necesito ni multiplicar, porque ya me salió balanceado. Lo que sí le aconsejo es, haga en su propio cuaderno, haga lápiz, a lo que sea, al final escriba, vuelva a volver a escribir. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, a veces no dejamos el espacio o nos podemos equivocar, hasta para que se vea bien la respuesta, escribamos nuevamente, ya con los coeficientes. ¿No? Escribimos, la respuesta sería 2H2S4 más Cu, la flecha, SO2 más Cu, SO4 más 2 H2. Entonces, nuevamente, hacia haga parte o hacia haga lápiz, vuelva a escribir con espero la respuesta. Hasta para que se vea más bonito, más llamativo, ¿no? Digo, cuidemos de sus pequeños detalles. Preguntas o algo que no se haya No le entendido. hice. ¿Estamos No, todo bien? está claro. Sí, Ya, todo está. listo. Entonces, vamos ahora a hacer este eh, ejercicio de estequiometría, que es el siguiente. Ya les comparto para que le tomen una captura o copia. Como digo, no va a ser idéntico, pero por ahí va a ser la prueba del día sábado. Ok, dice, con base a esta ecuación, determine con 5 moles de cloro, cuántas moléculas de S2Cl2 se van a producir. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para hacer este proceso estequiométrico? Todavía no estamos viendo qué es reactivo limitante ni nada. Sería S8 más 4Cl2, 4S2Cl2. Ok, entonces lo primero y fundamental es ver que esté balanceada. Y si no está balanceada, usted tiene que hacer ese procedimiento. A veces el profe le puede, o a veces no. Entonces comenzamos con los metales. ¿Hay metales? No. ¿Hay no metales? Sí. ¿Y cómo sabe con qué metal tiene que comenzar? Vaya con su tabla periódica. Por ejemplo, permítame solo un ratito. Es decir, profe, ¿cómo sé en la tabla periódica cuál tengo que ponerle énfasis, en cuál o qué elemento hago primero? Usted haga igual como estar leyendo un libro, tiene que ir de izquierda a derecha, por eso es el método del tanteo, si te da cuenta, por eso comenzamos primero con los metales, porque los metales están, pero ya, estábamos aquí, me salió un mensaje. Ok,
los metales están en la parte de izquierda, por eso vamos así, vean, en este sentido. Luego vamos a los no metales que están en este sentido, que están más al final. Entonces, si yo quiero balancear esta ecuación, ¿en cuál debo comenzar? ¿Por el azufre o por el cloro? ¿Cuál está más a la izquierda? ¿El azufre o el cloro? El azufre. Entonces, ¿cuál tengo que balancear primero aquí? Vamos de nuevo a mi Azufre. libro. Exacto. Comenzaría con el azufre. ¿Cuánto tiene el azufre? 8. 8. Y aquí sería 2 por 4, 8. Luego iría con el cloro, porque no tengo más elementos. ¿Cuántos tengo aquí? 8. 4 por 2, 8. Y aquí sería 4 por 2, 8. Entonces aquí el profe les ha dado balanceado, no hay ninguno, no hay dónde perderse. Siguiente dato. Aquí la fórmula de los reactivos serían estos dos reactivos. Tengo dos reactivos y un solo producto. Es aquí yo no tengo la necesidad de buscar o definir. Como solo tengo uno, tengo que trabajar obligatoriamente con este, ¿ya? Pilas. Entonces, como ya tengo balanceado y me están pidiendo, me están dando como dato pilas, eso me está dando el ejercicio, me estaba dando, dice de cloro, 5 moles de cloro. Y como les decía, el cloro no se escribe solo Cl. Siempre que tengamos solito la Cl, hay que acompañar el 2. Por ejemplo, si a usted en algún lado o en tercer bachillerato le dicen la siguiente fórmula, solo para como cultura, como dato adicional, oxígeno, no nuevamente. Entonces, este oxígeno no existe en la vida cotidiana. ¿Qué tenemos en la vida cotidiana? El O2. Siempre que sea una sola sustancia, un solo átomo, hay que acompañar de ¿cuál? Del 2, ¿ya? Eso como dato. Pero ya, ¿por qué hice eso? Porque yo con esto ya sé que no voy a, o no es necesario juntar este con este, sino ¿cuál necesito juntar? Necesito juntar este de aquí con este de acá. ¿Por qué? Porque eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Usted, como quien practica, puede hacer, puede juntar este con este, pero no sirve de nada para lo que le está pidiendo el libro o el profesor en este caso. Ok, entonces saquemos viendo la ecuación. Como está balanceada, saquemos. ¿Qué me dice viendo la ecuación? Que 4 moles de cloro me producen ¿cuántos moles de S2Cl2? ¿Sí? Vean, ¿esto de dónde saqué? Saqué viendo la ecuación. Y si yo hubiera dicho, y si no me hubiera dicho el ejercicio, si no me hubiera dicho 5 moles de Cl2, me hubiera dicho 20 moles de azufre. Ya entonces ya no tenía que balancear o igualar estos dos, sino cuál igualaba ahí. Igualaba este con este. ¿Y cómo igualaba? ¿Qué decía? Que un mol, ¿por qué un mol? ¿Por qué un mol? Porque aquí, ¿qué número está? ¿Qué El número 1. es? Un mol de azufre me produce ¿cuántos moles de S2Cl2? Me produce 4 moles. muy bien, pero no relacione esta vez. ¿Por qué? No es porque me dio la gana, sino porque el ejercicio me está pidiendo que relacione este ¿con cuál? Con este único producto. Listo. Y además me da ese valor. ¿Cuál es el valor que me da? Me daba que era igual a 5. 5 moles. Entonces escribamos, vean. Lo importante de saber los factores de conversión me quedaría 5 mol de Cl. Eso es lo que le da el libro, el ejercicio, y hacemos la transformación. Siempre por una fracción. ¿Dónde va mol de Cl si necesito eliminar? Abajo. Es, ¿a qué quiero llevar? Quiero llevar a arriba, a Cl2, lo que está al otro lado. Listo, ¿qué está al lado de mol de Cl? Está el 4. 4. ¿Qué está al lado de mol de cloro? El 4. 4. Como esto es idéntico, mediante matemáticas, yo sé que se elimina porque es idéntico. Primero, en números. ¿Qué me está quedando en números? En números me está quedando mol, perdón, en letras, perdón, en letras me está quedando mol de Cl. C2. Es, muy bien. C2. Esta es la calculadora, pero más que calculadora, yo sí creo que puede ser a mano. La cuarta 1, la cuarta 1, 5 por 1, 5. Digo para 1, 5. a 5. Entonces, ¿cuántos moles de cloro me producen, perdón, cuántos moles producen 5 moles de cloro? Igual. 5 ¿Sí? moles. C2. Y esa es la respuesta. Ajá. Entonces, código, vean, eso es lo único. Y aquí creo que estoy haciendo no mal, sino estoy faltándome un pedacito. ¿Por qué?
porque el ejercicio no creo que me pedía la respuesta en moles. Creo que la respuesta me pedía en moléculas, si no estoy mal. Déjeme revisarle. A ver, vamos acá. Y eso hay que estar atento. Dice, vea, ¿cuántas moléculas de Cl2 se van a producir? Entonces, como dije, no es que hice mal, simplemente que me falta. Solo estoy un paso intermedio, ya saqué el mol. Entonces ahora necesito transformar esta respuesta que está en mol a moléculas. ¿Cómo yo transformo? Usando el número de Avogadro. ¿Qué decía el número de Avogadro? Que un mol de cualquier sustancia es igual a 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué? Como estamos trabajando, esta vez, ¿con qué trabajamos? ¿Con átomos o con moléculas? ¿Con qué estamos trabajando? ¿Con qué estamos trabajando? Con moléculas. ¿Listo? Entonces ahora transformemos esto. Si yo necesito transformar 5 mol, multiplico. ¿Dónde va a ir mol? ¿Arriba o abajo? Abajo. ¿A qué quiero llevar? Moléculas. A moléculas. ¿Qué está al lado de moléculas? 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué está al lado de mol? El 1. Se elimina mol con mol y la respuesta me está quedando en Moléculas. moléculas. ¿Y qué va a decirle? ¿Y qué tenemos que hacer ahora aquí? La multiplicación. Como yo soy un poco lento para estas multiplicaciones, me voy a basar en una calculadora. Vean la importancia también de llevar esto para el examen. Me quedaría 5 por 6,022 y este botón que está aquí es el exponencial. Exponencial 23. Y antes de continuar, bueno, si pueden, saquen la respuesta. Ya me pasó con ustedes mismos estoy bien de acuerdo. Voy a comprobar que es el número de Avogadro. A veces me confundo, yo siempre estoy con 0,22, 0,23. Vean, lo importante de tener eso a mano, tener en la tabla periódica o aprenderse bien. Yo a veces me equivoqué la última vez. Veamos, era 6,23, estoy bien. Sí. Entonces ponemos Enter y la respuesta es, vamos acá, 3.011 por 10 a la 24. eso. Y es todo. Y ahora sí, esa sí es la respuesta. ¿Cómo sé que es la respuesta? Porque ya dice Moléculas. moléculas. Eso. Listo. Ahí sí ya sería la respuesta para un 10 sobre 10. ¿Sí? Entonces, pilas. Ok, eso es todo. Estamos bastante bien, como les digo. Todo va encadenado. No solo en este año, en mate. Ari, Dígame. perdón, licenciado. Ah, no, pensé que me decían algo. Como decía, en matemáticas y en química siempre va a ir encadenado, siempre. Por eso, vean, desde lo que comenzamos a ver que era factores de conversión, luego vimos masa molecular, masa molar, estequiometría y factores y reactivo limitante, todo va encadenado. Entonces, eso sería con estequiometría. Lo que vamos a hacer en este momento, como ya se acaba la reunión, vamos a darnos unos 10 minutos de receso para hacer uno o dos ejercicios de reactivo limitante. Y con eso terminaríamos la clase el día de hoy. Entonces conectémonos a la 1:35, ¿ya? Con el siguiente enlace. Ya, listo. Ya, listo, entonces nos vemos.